Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando otro momento de definiciones a través de Canal Metro, como lo hacemos todas las semanas. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en dos áreas muy importantes que tienen que ver con el funcionamiento de una sociedad. Una es la posibilidad de tener identificación, de estar documentados, de estar registrados, de tener un documento o un pasaporte que nos convierte de alguna u otra manera en ciudadanos de un país. Algo que en algún tiempo era muy difícil de lograr. Otro de los temas que vamos a hablar, que también tiene que ver con lo que sucedió en los últimos tiempos, es la concientización y las campañas permanentes de prevención de educación vial. Lamentablemente Argentina, lo sabemos, es un país que está entre los primeros puestos en muertes y en accidentes y en siniestros, porque en realidad si es accidente es porque puede prevenirse. Hablamos de siniestros viales, donde la negligencia, la irresponsabilidad, la falta de infraestructura, en fin, muchas razones hacen que nos matemos muchos argentinos todos los días en las rutas argentinas. Y estos dos temas han sido y seguirán siendo competencia del área del Ministerio del Interior del Gobierno de la República Argentina. Hoy nos acompaña quien es secretario de Interior, el doctor Mario Barbosa Moreira. Gracias, doctor, por venir. ¿Qué tal? Muy bien, un gusto. Un gusto. Ahora voy a venir a charlar con usted en un ratito. Lo que le quiero consultar fundamentalmente es alguna pincelada o alguna referencia que hable de la aplicación de políticas en materia de seguridad y de documentación en la República Argentina. Bueno, pues hoy embarcabas vos recién, son los dos ejes principales del Ministerio y hay dos números, ¿no? Hemos hecho en 2 años ya 12 millones de DNIs y en el tema de seguridad vial, en el tiempo que lleva de creación de la agencia, se ha reducido el 22% de las víctimas fatales. Creo que son los dos números que muestran lo que es una política continua, una política de Estado, ¿no? En estos dos ejes. Definitivamente, doctor. Ya vengo con usted Bárbaro. Y lo desarrollamos. Y voy a saludar a los responsables de ambas áreas. La directora del RENAPER es una dama, una mujer. La directora es la licenciada Mora Arqueta, que está a cargo de RENAPER. Muy joven también, otra característica que ya hemos hablado en este programa. Gracias. ¿Cuántos años tenés? 35. Muy joven, muy joven. ¿A cargo de RENAPER desde cuándo? Desde diciembre de 2007, que fue cuando el ministro Randazzo se hizo cargo del Ministerio del Interior, así que ya estamos cumpliendo 4 años. Bien, ahora me vas a contar esto de los 12 millones de DNI. Lo saludamos también a quien es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el licenciado Felipe Rodríguez Laguens, y también a cargo de un área y también muy joven, ¿eh? No te quiero decir, no es que solamente ella, Mora, sea joven, vos también sos muy joven. Bueno. A cargo de un área que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años en la Argentina, ¿no? Básicamente hubo un cambio radical a partir del año 2007, cuando asume la presidenta, y en uno de los primeros actos de gobierno más importantes, en febrero, a 60 días de haber asumido, en un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, instruye al ministro del Interior en enviar una ley al Congreso, antes de lo de aerolíneas, antes de la 125, del tema de las retenciones de la soja. Se le dio institucionalidad y se tomó como una política de Estado el tema de la seguridad vial. Se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y bueno, es un largo el camino el que estamos transitando en esta materia. Y era importante dedicarle un capítulo aparte especial al tema de seguridad vial en la República Argentina, ¿no? Por las estadísticas que tenemos y que teníamos. Siempre fue un tema difícil la seguridad vial porque está vinculado con la muerte, con los lesionados graves, con las víctimas de hechos de tránsito, y muchos gobiernos eran proclives a no asumirlos. Desde el gobierno de Néstor Kirchner, donde se firma el Pacto Federal en materia de seguridad vial, y después con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se pone este tema en el tapete, se lo toma como una política de Estado y no se esquiva al bulto, y se trabaja en lo más importante, que siempre lo señala el ministro Randazzo, que es lograr un cambio cultural. Claro. Hoy lo hemos logrado en forma incipiente, pero el esfuerzo que se está haciendo desde el Estado Nacional, acompañado por las asociaciones de víctimas que integran a través del Comité de Consultivo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es enorme. Por primera vez en la historia de Argentina se han entregado material para 5.700.000 alumnos desde sala de 5 a toda la escuela primaria, 350.000 docentes, 40.000 establecimientos públicos y privados. Se incorporó el material en las computadoras del programa Conectar Igualdad y es accesible a través de la página del Ministerio, que seguramente puede acceder cualquier ciudadano. Esto apunta al mediano y largo plazo y los planes de control al corto plazo. Hay mucho por hacer todavía, pero se está avanzando muy seriamente. Ahora me vas a contar, Felipe, qué es lo que están pensando, por dónde seguir. Mora, ¿por qué es importante para un país, para una república, para una
nación que sus ciudadanos estén documentados, tanto internamente con DNI como con pasaportes cuando tienen que salir del país o lo que fuere. ¿Por qué es importante? Bueno, en realidad esto también, ¿no? En la misma línea de definirlo como una política de Estado, la concepción básica fue cómo podía ser que un servicio tan básico para todos, que es el de la documentación y que es un derecho, el de la identificación, claro, que es la puerta de acceso a otros derechos. Entonces, básicamente tenía que ver con recuperar este servicio que es tan esencial para todos y que, bueno, de hecho lo comprobamos todos los días, ¿no? El documento es la herramienta para el acceso a, desde la asignación universal por hijo hasta beneficios previsionales, hasta para poder ejercer el derecho al voto. Y parecía increíble que acá en la Argentina estábamos usando un sistema que estaba vigente desde hacía más de 60 años. Teníamos un sistema manual que era en gran parte responsable de las demoras que a todos nos tocó conocer, a mí sí, nos claro, pasó a todos como ciudadanos comunes. Era como una misión imposible sacar un DNI o un pasaporte, nada, sentate a esperar y que te ayude alguien. Era muy complejo desde el punto de vista no solo de acceder a la atención y a poder tomar el trámite, porque todos recordarán también cada vez que llegaba alguna elección o fin de año, no solo con el DNI sino con el pasaporte, las colas, la gente que hasta a veces llevaba un colchón y dormía esperando para sacar un turno y era el DNI que tardaba 1 año y medio. Bueno, el cambio fundamental tuvo que ver con la tecnificación, con la incorporación de tecnología y equipamiento informático y en ese sentido cambiaron en un 100% los procesos informáticos y un punto que siempre remarcamos es que el sistema es propiedad 100% del Estado y fue desarrollado por personal del Estado. No intervinieron empresas privadas y que esto también nos pone un poco a la cabeza de muchos países en Latinoamérica que la verdad es que han tenido bastantes problemas dejando en manos privadas o en empresas el Sistema Nacional de Identificación, además claro, con lo que implica en términos de delicado, seguridad, ¿no? Claro, y de información acerca de las personas. Mora, si hoy me decís que se ha, por ejemplo, podido entregar unos 12 millones de DNI, nos lo decía el doctor recién, en 2 años aproximadamente. Sí, justo 2 años. En 2 años. Antes, si existe una posibilidad de comparación, ¿cuánto se entregaba anualmente? Digamos, ¿cuánto se podía hacer con el sistema anterior? Bueno, nosotros esos datos fueron textualmente lo que ocurría es en el año noviembre del 2009, que fue cuando lanzamos este nuevo sistema digital, se tomaban alrededor de 3.000, 4.000 DNIs por día y eran los que se producían. De ahí que había más de 1,5 millones de ciudadanos esperando para tener su DNI. Nosotros hoy tenemos una toma de 35.000 trámites por día y el Registro Nacional de las Personas produce estos 35.000 DNIs por día. De ahí que aumentó muchísimo la capacidad de producción y de respuesta, ¿no? Afortunadamente. Por eso en un poquitito menos de 2 años ya más de un cuarto de los argentinos renovaron su viejo DNI manual por el digital y esperamos continuar en este mismo camino. Además fue una orden, digamos, una política definida por la Presidenta de la Nación de que todos los argentinos en un lapso de pocos años nos incorporemos al nuevo sistema, que además tiene la particularidad de conservar nuestros datos biográficos y biométricos en una base de datos inteligente y segura, que este es el objetivo primordial que tiene el Estado Nacional, ¿no? Bien, ahora me contás, Mora, en un ratito cómo vamos a recordar cómo renovarlo, cómo hacer para actualizar y los tiempos que lleva y los costos que esto lleva. Felipe, se hizo mucho, decías, queda mucho por hacer. El verano, ya empieza la temporada de mucha gente que viaja. ¿En qué se está pensando desde el Ministerio del Interior o de la Agencia de Seguridad Vial? En la intensificación de los controles, pero sobre todo apuntar a lo que siempre señala Florencio, que es una toma de responsabilidad de los conductores, ¿no? Y en este sentido es muy importante que se cumplan, que se tome a las vacaciones o al viaje previo a las vacaciones como parte de esas vacaciones, que no se genere la ansiedad por llegar y que se tomen todos los recaudos, porque realmente la sociedad argentina en estos últimos días se ha visto conmovida por siniestros que sensibilizaron mucho a la sociedad. El caso de las niñas del Colegio de San Luis, el caso de la Ruta 7, Chacabuco, los chicos de una escuela de fútbol de General Villegas, pero donde hubo un denominador común, la irresponsabilidad al volante. Eso quería decirte, me parece que la negligencia es siempre el primer factor, o la desidia, o sea, cualquiera de las dos cosas, pero básicamente la responsabilidad de alguien que no hizo algo bien. Más allá de una ruta señalizada más o menos, que hay cosas todavía por mejorar, lamentablemente siempre el primer factor es ese, generalmente, ¿no?
puede ser la ingeniería del vehículo, Sí, puede sí. ser la infraestructura, pero tiene una incidencia que no supera el 10% de los Claro. hechos de tránsito. El 90% es atribuible a la conducta humana. Y esto lo veíamos con Florencio, que muchas veces no asumimos las responsabilidades de cada uno. Ese cambio cultural, ese Claro. cambio de conducta tiene que nacer en uno y vemos el problema en otro. Siempre señala el ministro que cuando se le pregunta, esto a través de estudios que hicimos del observatorio de la agencia, Sí. cuando se le pregunta cómo conduce uno, si respeta las normas, el 1,87% señala que las respeta, que conduce bien. Pero cuando se le pregunta a los argentinos cómo conduce el resto de los argentinos, responde que el 90% conduce mal. Claro, con lo cual, no nos cierran las... vemos la responsabilidad, la culpa o la problemática atribuible a la seguridad vial en el otro y no asumimos nuestra propia responsabilidad. Y algo más grave, que lo tomamos en uno de los últimos trabajos que hicimos, es que cuando uno analiza por encuesta, por ejemplo, te preguntan a vos si utilizás el casco en la moto, Claro. si utilizás el cinturón de seguridad, en un 80% la gente señala que sí. Ahora, esa misma encuesta, ese mismo análisis se hace sobre el mismo grupo que se encuestó, pero por observación, y da que un 33% lo usa. Quiere Claro. decir que en cierta medida tenemos una contradicción importante y hay que buscar el punto que es a través de la concientización, de la información y la educación, cómo cambiamos esa cultura, ¿no? Porque problemas o culpas siempre vamos a buscar, pero en este caso nos lleva a la vida y de muchos argentinos, y eso es la preocupación tanto de la presidenta como del ministro. Lo que pasa es que es educación, y a lo mejor es educación, como vos contabas hoy al comienzo, que debe iniciarse en el colegio y en casa, incorporar que una adecuada conducta vial es una manera de respetarnos unos con otros, de cuidarnos, de comprender que la seguridad la hacemos entre todos. Me parece que es una marca cultural. Como estacionar correctamente, digo, desde lo más grave que sucede en una falta vial hasta lo más simple, como estacionar en doble fila, digo, ser molestos o ser irrespetuosos con el otro. Lo otro ya es poner en riesgo la vida propia y ajena, ¿no? Si excedemos velocidad o si no respetamos las señales. Es muy emotivo ver cómo los chicos trabajan con el material, cómo en cierta manera llevan o sociabilizan este material en los hogares, lo que están trabajando en los colegios, pero en eso somos críticos también de la agencia. A veces atribuimos a la responsabilidad del chico, o los nenes del colegio de primaria nos tiene que educar a los mayores, y no es así. Lamentablemente mucho educamos con el ejemplo, sabemos que este cambio a mediano o largo plazo se va a dar, pero tenemos que salvar las vidas que se pierden hoy, ¿no? Y en eso, sin dudas, como señalamos siempre, concientización, básicamente educación, prevención, control y sanción. Son los eslabones de una cadena que tenemos que cumplir en Argentina para evitar un montón de hechos que se pueden evitar, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Mora, ¿dónde, cómo, por qué es importante renovarlo? Y si es algo que ya se ha vuelto algo accesible en todo sentido, ¿no? Un DNI o un pasaporte. Sí, bueno, ahora existen más de 1.900 bocas digitales en todo el país que toman trámites de DNI y pasaporte. Esta es otra facilidad que existe hoy, ¿no? No hay que ir a distintas oficinas ni sacar diferentes turnos. En el mismo puesto se pueden tomar ambos trámites. Se toman en todas las oficinas del país, y también está la facilidad, bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires hay 2 centros muy importantes que dependen del Ministerio, directamente del RENAPER. Se puede sacar turno por internet, que es muy sencillo, entrando a la página del Ministerio del Interior. Así que bueno, ahora está al alcance de todos y es mucho más sencillo obtenerlo, y bueno, por supuesto que ahora los plazos son mucho más acotados, ¿no? Y ahora estamos llegando a la temporada alta también en el caso de los pasaportes, que también existe la posibilidad de tener un trámite mucho más rápido a través de 2 modalidades de toma del trámite, que son el pasaporte express y también la posibilidad de tomar el pasaporte en el aeropuerto de Ezeiza. Así que hay una variedad importante también de oficinas como para poder tramitarlos. Gracias a los dos. Ha sido un placer enorme poder conversar con ustedes, conocer algunos detalles de esto. Gracias por venir. Esperemos tener un buen verano, ¿no? En todo sentido, en las rutas argentinas. Esperemos que sigamos evolucionando para que la identificación sea un derecho concreto y posible para todos los argentinos. Muchas gracias a los dos. Quédese con nosotros, no se vaya. Charlamos en un ratito con el secretario de Interior, el doctor Barbosa Moreira, acerca de todas estas políticas y la importancia que tienen este tipo de decisiones tomadas y, bueno, cuál es el escenario que viene a partir de los próximos meses. Quédese con nosotros.